el tema del estudio técnico. Recuérdense que este tema ya es del segundo examen parcial, todavía no hemos tocado o no nos hemos detenido únicamente en el estudio de mercado, pero vamos a comenzar recordando un poquito la secuencia que en un momento hemos venido platicando y así pues vamos siempre manteniendo la línea del trabajo que llevamos. Ok. En la parte de perfil y prefactibilidad, recuérdense que todo esto es el punto de la formulación del proyecto. El perfil da la apertura posterior a haber definido qué idea de proyecto se va a planificar y con base a eso pues se inicia todo. De hecho, el punto de partida de la prefactibilidad es ese perfil. El perfil no es más que un sondeo, una base general de lo que se va a hacer en el proyecto sin necesidad de estudios formales. Los estudios formales son los que hemos estado describiendo y el estudio de mercado ya tiene una base de estructura que hemos estado también trabajando, de lo cual lo más prioritario es definir una oportunidad de demanda. Por eso es tan importante establecer si hay o no demanda, porque va a garantizar los clientes y obviamente los ingresos que va a tener el proyecto. Adicional, pues vimos el último día que se complementa o se empieza a realizar, no necesariamente en la secuencia que llevamos, pero sí es un ordenamiento más o menos estructurado que un proyecto debiera cumplir. Pero el estudio técnico ya va a cumplir la base de la capacidad instalada. Y por eso decíamos que lleva una gran base de los costos principales que el proyecto debe contener. De esto explicábamos también que hay algunos puntos que el proyecto debe tener, como el producto o servicio que va a incluir las partes, los materiales o insumos necesarios. Esto es importante también ordenarlo y tenerlo claro, pero desde la perspectiva de la producción. Los activos, que aquí van todos los elementos que se requieran: maquinaria, equipos, instalaciones, mobiliario, herramientas, equipo de cómputo, todo lo que el proyecto vaya a incluir desde la parte técnica. Esto ya le va a dar un nivel de costos mucho más amplio al proyecto. Y luego los procesos, diagramas y la base de la producción sigue siendo el enfoque. Recuérdense que los procesos administrativos y los procesos de producción tienen una simbología diferente. Eso lo ven tanto en el área de administración como en la parte de operaciones, donde tienen ustedes una línea diferente en cuestión de diagramas. Acá los diagramas no son tan prioritarios, aunque sí va a ser una estructura muy amplia, porque no va a incluir el proyecto, el costo de hacer esos diagramas, debido a que en la parte de prefactibilidad todavía no se sabe si el proyecto se va a aprobar o no. Entonces, invertir en esto no, pero sí poder establecer el costo y qué tipo de manuales o en este caso documentos en cuestiones de líneas de trabajo se deban cumplir. La tecnología, que va muy de la mano con los activos y que le va a dar un enfoque muy completo al rendimiento que el proyecto deba tener. Recuérdense que la maquinaria va a ser muy efectiva en la medida que tenga más tecnología o que pueda tener un mejor avance, un mejor desarrollo. Eso es importante. Entonces aquí van a entrar sistemas tecnológicos, quiénes lo van a proveer y a qué costo. Adicional, el recurso humano. Aquí pues todo esto tiene cantidad, tiene costo. El recurso humano va a ser en cuestión de mano de obra directa e indirecta. Entonces, todos estos detalles empiezan a ir ordenando. Los temas de la primera prueba. Voy con eso, al ir terminando la clase, así llevamos la línea de lo que estamos viendo. Ya se los he dicho en varias ocasiones, pero lo voy a poner al final. Ok. Teniendo esta estructura, les compartí un caso
que empezamos a revisar el último día, donde teníamos de forma inicial la base del estudio de mercado, los resultados, donde también se veía el tema inflacionario y su proyección, que eso es una base que va a servir, aunque aquí, en cierta forma, ese año no se está cumpliendo porque va a ser aplicable a partir del año 2 del proyecto, no en esa misma línea exacta, porque aquí lo que se tiene es que va a haber un año de partida donde el mismo precio ya tiene una proyección, es una proyección, entonces el precio 2 3 va a cambiar y no necesariamente la inflación va a ser exacta, puede ser que sea menos, puede ser que sea más, entonces aquí el proyecto no debe tener una estructura cerrada para poder decir, pues esto va a ser así. No, todo es una base de proyecciones. Ok, el estudio nos daba esta base de información inicial, donde nos establecía el dato, todo esto de arriba es información resultante del estudio de mercado, como dice arriba. Y al inicio del estudio técnico ya nos dice cuál es la base de la producción en un inicio, en el año 1. Todo esto es del año 1, la parte inicial. Después viene el incremento que se espera en la producción, la capacidad instalada, en qué máximo se podrá plantear. Decíamos que la capacidad va a estar planteada en términos de tiempo, de unidades y de espacio. Las unidades principalmente le van a dar el punto resultante al espacio. Entonces, eso va a depender también de lo que hablábamos, del nivel tecnológico. Si la maquinaria no es grande, no ocupa tanto espacio, pero su nivel de producción es fuerte, puede hacer que quizá el espacio no sea tanto para la producción, sino para el almacenaje o para las bodegas, si lo quieren ver así. Y aquí nos da también el periodo de vida. El día anterior leímos y elaboramos el primer método con esta información, ya lo vamos a revisar, donde nos daban estos factores y aplicábamos esto, el método cualitativo por puntos, que está también descrito dentro del libro y la guía. Y resolvimos de alguna forma estas preguntas que nos estaba dando el proyecto. Ok, aquí vamos a revisar un poquito esto. Luego nos daba una información donde solo hacíamos una sumatoria de los costos de los activos de producción. Y aquí venían las preguntas. Esto lo vamos a revisar más adelantito. Estime la capacidad instalada. Eso lo hicimos estableciendo según la base de partida el nivel de producción que el mismo caso me da para el inicio, o sea, el año 1. Recuerden que siempre el año 1 es la partida, el punto de operación inicial. Y qué niveles de incremento va a tener, que también lo dice acá, un 2%. Eso es informativo. ¿Quién plantea eso? Los que están asesorando o estructurando el proyecto. Ellos son los que van a definir según qué potencial de producción, según posibilidades, incluso de las ventas, qué nivel de ventas pueden ir ampliando y eso va en conexión a la capacidad que va a tener. ¿Por qué? Todos los proyectos en un inicio van a tener un nivel de producción que va a ser idéntico al nivel de ventas. No hay inventarios desde la perspectiva de prefactibilidad, aunque los libros lo mencionan porque es un punto financiero importante, pero los inventarios se van a manejar ya en la operación. Escuchen eso, no en la previsión, o sea, en la parte del planteamiento del proyecto. Por eso, acá ese nivel va a ser equivalente a lo que puede cubrir el proyecto, en línea con el mercado y su capacidad interna. Con base a esos datos y al límite de producción que el mismo caso da como un máximo 2.200 unidades, fuimos dividiendo, primero haciendo la estimación de cada una de estas unidades y al dividir esto dentro del máximo sacamos capacidad de producción. Eso lo hicimos el último día.
Y ahora entonces viene acá el caso y también nos pedía el método cualitativo por puntos para ver la evaluación. Y este lo hicimos también con la información. Así se les da la información. Voy rápido porque eso ya lo hicimos. Tenemos información de cada ubicación resultante de ¿qué? De un trabajo de campo, de ir a recolectar información, de revisar detalles por cada factor. Y eso le da una nota a cada uno. Por eso, cada punto que se va a validar debe tener una ponderación entre 1 y 10, entre 1 y 100, si ustedes lo quieren poner así. Pero esa ponderación lleva un resultado que me va a permitir validar cada uno de los factores. Ok, aplicamos el método utilizando el peso que el caso nos da. Ese dato, recuerden, se estaba planteado en este párrafo que no voy a leer porque ya lo hicimos. Aquí están los factores y el peso de cada uno. Aquí lo pueden poner irrelevante eso, porcentual o proporcionalmente, como ustedes lo entiendan bien. Es lo mismo, proporcional y porcentual, solo depende de cómo colocan los datos. Ahí está proporcionalmente, como lo ven ahí, una proporción de 0,35. Al trasladarlo a porcentaje equivale a un 35% y así con cada uno. Los datos los tenemos de la información que el caso me da, esa es la calificación, y la ponderación no es más que operar el peso por la calificación, por cada factor. Luego sumamos los datos y eso nos dio el resultado final, del cual al evaluar las 5 ubicaciones que el caso me da, solo tengo una como punto de decisión. ¿Cuál va a ser? La que tenga el resultado mayor, la que cumpla con los distintos factores y que le dé una nota más favorable a la decisión. Eso fue lo que hicimos y nos quedábamos ahí en ese siguiente punto, indicando en dónde era la ubicación más apropiada. Al analizar aquí las proyecciones es algo sencillo. Los proyectos van a tener un límite siempre. Aquí vemos que ni el nivel de producción supera el máximo definido y tampoco está superando la capacidad del 100%. Ojo con eso. Y adicional se dan cuenta de algo acá, si ustedes lo observan. Cuando se analizó la demanda, se tenía que la demanda máxima es de 2.104 unidades o la base que el proyecto podría cubrir. Cuando hicimos la razón de la cadena, nos salió ese dato. Al tener eso, podemos ver que no está superando eso, que es una base incluso que el proyecto de cierta forma está cumpliendo, aunque internamente puede producir más que eso, hasta 2.200 unidades. Y otro punto importante es que aunque el proyecto en el mercado, esto es información del mercado, no ocupa ni siquiera el 5%, internamente va a tener capacidades desde el año 1 superiores al 80% y hasta el 90%, más del 90%. ¿Eso qué me da? La pauta de un crecimiento paulatino, pero orientado a sus posibilidades. ¿Posibilidades de qué? De venta y de capacidad interna, que en ningún momento se superan. Eso es lo que estamos entendiendo con esta pregunta o este punto que está acá. ¿Dudas acá? ¿Algún comentario? Hasta aquí llegamos el último día, básicamente. Bueno, el costo de los activos, ahorita lo vemos, que es sumar básicamente los costos que tenemos acá. ¿Cuáles? Los que el caso da. Aquí me da los costos, miren. Aquí tengo los 5 activos de producción que al sumarlos me da más de 2.200.000, que son los costos que el proyecto va a tener en fábrica. ¿Qué me dice eso? Que solamente, imagínense, con la construcción y compra del terreno y construcción, es más de 1.900.000, casi los 2 millones solo allí. Eso es lógico.
Los proyectos invierten de una forma muy fuerte en el tema de construcción, si es que así lo hace. Y aquí pues tenemos un costo que para los proyectos hasta puede ser poco, pero es en términos de ejemplo. ¿Vamos bien acá? ¿Dudas, comentarios al momento? ¿O está todo claro? Ok. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Seguimos con la línea de lo que nos pide el caso. Ok. Dice el caso acá en el siguiente inciso. Calcule el costo de los activos, ya lo vimos. Analice la implicación del costo de producción en fijo y variable en el escenario del primer año. Primero aclaremos que según lo que vemos, por ejemplo, cuando veíamos esto, el primer año va a llegar a un límite de 1.900 unidades, según lo que el caso indica. Adicional, el precio que el proyecto tiene acá no es lo mismo que el costo. El precio que tenemos es 1.850. Cuando hicimos el estudio técnico, el estudio de mercado, teníamos toda esta información que ven así. Como lo ven ahí, lo calculamos. Teníamos un dato de artículo o de los insumos, los costos y sus cantidades y el costo del proceso. Eso lo calculamos desde el estudio de mercado, que fue la información para el precio. Pero aquí no me interesa, repito, el precio. Como estoy en la producción, me interesan los costos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Utilizar esos costos y poder aplicarlos a la base fija y variable. Ok. Para eso recuerden algo. Todo lo que corresponde a fijo se maneja en total regularmente y todo lo variable se maneja unitario, porque depende lo variable de cada una de esas unidades que se van a producir. Teniendo eso claro, los costos tienen tres elementos que ya conocemos: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Ok, ¿qué hacemos entonces? Entender el enfoque. Todo lo directo es variable y todo lo indirecto puede tener las dos aplicaciones, fijo y variable. Entonces, ¿qué tenemos en este primer inciso? Tenemos información para conformar los costos. Entonces, pero el costo va a ser unitario. Aquí tenemos los datos unitarios y aquí están los tres elementos que vamos a hacer. Entonces, si yo sumo todos los elementos de la materia prima, no lo que está aquí en costo unitario, sino lo que está acá, porque eso ya tiene una cantidad implícita. Me suma 1.240 para que visualmente lo mantenga. Observen aquí que el total que saqué allí es la suma de esos elementos. ¿Por qué? Porque son materias primas. ¿Cuáles? Piel, accesorios, cerraduras, hebilla, guarniciones. Todo eso son materiales. Por eso suman 1.240. ¿Queda claro eso? Hasta en colores se los puse ahí para que no se confundan qué fue lo que sumé. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok. Sí, Lick. La mano de obra no tiene otro elemento, solo tiene un costo que ya me lo dan unitario, lo traslado igual y hago lo mismo con los costos indirectos, que también ya tiene un dato unitario. Ya tengo la primer base. Ok. Ahora, recuerden que todo lo de materia prima que es directa, el 100% es variable. Y la mano de obra también, 100% variable. Repito, ¿por qué? Porque están vinculados de forma directa al producto. Por eso son variables. Y el costo indirecto, me dice el caso aquí abajo, bajo un poco,
que del costo indirecto de fabricación el total, el 70%, perdón, será fijo. Ah, ok. Entonces, si el 70 es fijo, el 30% es variable. Ok, entonces aquí voy a sumar mi costo y se dan cuenta que el costo me da el mismo. Aquí no cambié nada, es exactamente como lo tengo, pero ya lo resumo en la base unitaria por cada elemento. Y repito, lo variable es lo directo y en el caso me dice que como solo el 70% es fijo o el total 70% por cada dato indirecto, aquí está, quiere decir que de 50 el 30% es variable, porque el 70 es fijo. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? ¿Dudas? Todo bien, Ligna. Ok. Vamos a ver entonces, de los costos indirectos, el 70% es fijo. Y aquí es donde vemos nuestro 100%. Hagamos las operaciones en unitario, sencillo. Quiere decir que si multiplico lo unitario por el porcentaje, aquí no cambia porque es el 100% variable. 1.240 en materia prima. Pasa lo mismo en mano de obra. Y en el costo indirecto, de los 50, el 30% es variable y eso es un total de 15 quetzales. Entonces, al sumarlo, mi costo variable es de 1.315. Ese es unitario variable. ¿Vamos bien? Solo lo variable. Ahorita despejamos lo fijo. ¿Quedó claro cómo sacamos lo variable? Sí, Lic. Ok. Esta es una forma de plantearlo. Pueden existir muchas formas de que usted pueda distribuir los costos. Puede ser que le den los elementos y que usted tenga que conformarlo. Pero aquí tenemos cuánto es fijo y variable. Ahora, fijo va a ser únicamente el total, pero el 70%. 50 por 70% me da 35. Y entonces, de los tres elementos, solo tengo uno que es fijo y que equivale a 35 quetzales. Esa es la por unidad. Ojo, aquí así me lo están planteando. La parte fija me la pueden dar, como ven acá, por unidad, o regularmente me la van a dar en volumen total. ¿Cuánto gasto mensual o anualmente? No necesariamente viene así como lo están viendo. ¿Por qué? Lo fijo es lo variable es unitario, lo fijo es total. Entonces vamos a sacar el total fijo. Entonces, si tengo de costo unitario esta cantidad que son 35, ¿cuánto se va a producir todo el primer año para tener una base? Porque eso está por unidad. Voy entonces al tamaño y el primer año se van a producir 1.900 unidades, con la información que el mismo caso me da. Eso me da entonces que tengo 1.900 unidades. Solo porque aquí me lo dan unitario y sé cuánto voy a producir el primer año, lo puedo calcular así. De otra manera, tendrá que venir ya el dato total o mensual total. Si multiplico estos dos, el total fijo del año son 66.500. ¿Por qué? Porque estoy teniendo el dato total para poder cumplir lo que estoy diciendo. Costo fijo es total y el costo variable es unitario. ¿Vamos bien con eso? ¿Alguna consulta? Licenciado, perdone, ¿me podría explicar esa última parte que me perdí un poquito? De nuevo, lo que yo les quiero indicar es que el costo fijo debe ser en total. Ahora, ¿cómo sé cuánto es el total? El caso me está informando que la producción del primer año del inicio va a ser 1.900 unidades. O sea, eso es año 1. Si aquí tengo el costo que voy a tener en el año 1 y lo tengo por unidad,
para saber el total, ¿qué tengo que hacer? Usar ese costo y utilizar las unidades con las que voy a producir el primer año. ¿Me doy a entender con eso? ¿Me confirma, por favor? Sí, licenciado, ya le capté. Entonces ahora multiplico ambos y ese sería el total del costo fijo del año para poder tener el monto correcto. Obviamente, escuchen esto y esto lo quiero aclarar. Puede ser que esos 66.500 no cambien por el resto de los años, porque no dependen de las unidades, porque aquí, ¿de qué depende? Esto salió así porque aquí ya me dieron los costos unitarios. Podrían haberme omitido esto y haber omitido esta base, pero me habrían dado el costo fijo del año. Suficiente con eso. ¿Qué me interesa? Cuando en el proyecto trabaje las proyecciones, voy a tener aquí un costo variable que va a depender de los niveles de producción. Pero el costo fijo no va a depender de los niveles de producción. Va a ser separado de eso, no va a ser dependiente de ese dato. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, teniendo esto, vamos a revisar el último detalle. Ahí lo pueden ver ustedes si tienen abierto el caso, porque espero que lo tengan ahí a la mano. La última pregunta dice, presente un resumen de los resultados. Entonces, vamos a revisar eso. Vamos al último detalle, dice un resumen. Entonces, ¿qué nos toca? Integrar. Lo demás lo vamos a ver más adelantito. Ahorita nos interesa esto. El proyecto va a iniciar con una capacidad de 1.900 unidades el año 1. Esa capacidad equivale a un 86%, que es un nivel alto. Ya arriba de un 70% podríamos pensar así muy a grosso modo, que es un nivel alto de producción. Pero, ojo, aquí estoy poniendo esto de más solo para que observen. Aunque en el mercado no ocupo ni el 5%, internamente estoy casi al límite. En un 86, quizá no es todo, pero estoy en un nivel alto. O sea, puedo tener una participación moderada en el mercado, pero internamente puedo estar a otro nivel. Eso es lo que quiero que entiendan. Adicional, vemos que la ubicación elegida fue Ciudad Vieja. Aquí usted le puede agregar detalles, decir, bueno, eso depende de que las implicaciones legales que corresponden a la producción, a la construcción, a temas ambientales y otros aspectos de la ubicación, no van a tener dificultad, se va a tener posibilidad de disponer de mano de obra en zonas aledañas y los costos van a ser favorables en algunas ubicaciones locales. Ahí lo pueden explicar. Cuando tienen distintos cálculos, ustedes tienen chance de explicar. Por eso me parece un poco incorrecto cuando me preguntan ¿y qué pongo en el análisis? Tiene datos, tiene cuadros, tiene información, tiene resultados. Use eso y sea creativo. Si no le fluye, pues entonces lea más para que tenga más ideas para poder explicar algo. Porque tiene cuadros, tiene información. Haga una mezcla de eso. Y eso le va a dar a usted una base de dictamen que va a ser más completo. Entonces, a eso les quiero invitar. Ok. Con esto vemos adicionalmente que dentro del proyecto, pues también, aquí en el resumen, tenemos un costo unitario que va a ser esto ya basado en los 3 elementos y el costo anual va a ser de 66.500, que repito, no necesariamente es forzoso que cambie el segundo año. Aquí ya me dieron el dato unitario, lo usé para estimar el total. Ya tengo un total. Y los activos fijos suman más de 2.200.000. Según el estudio técnico, vemos aquí que está dando aportes de información y ya me empieza a dar costos, tanto del proceso como de los activos, que vienen a ser muy importantes para el proyecto. Entonces,
Obviamente yo les voy a trasladar esto un poquito más asimilado, más ordenadito para que ustedes lo puedan tener, pero aquí no corresponde únicamente siempre a estos cuadros. Cada proyecto es diferente. En cada proyecto va a hacer distintos análisis, va a estimar la capacidad de una forma diferente, o el experto que esté a cargo de eso lo va a hacer de una forma particular. Entonces, eso va a depender de muchos factores. Todo va a ser diferente. Ok. Adicional, le subí hace poquito, hoy en la tarde, el otro documento que vamos a utilizar también es la tercera parte. Vamos a empezar a revisar un poquito esto para que me hagan favor de disponer de ella en este momentito, por favor. Si ya lo hicieron, me confirma, pero tienen en el Classroom, dice estudio administrativo y legal. Hagan el favor de descargarlo y mientras tanto yo les voy a hablar de los estudios. Ok. Vamos a volver al esquema que traemos porque hasta ahorita hemos estado platicando hasta el estudio técnico. Les he dicho en repetidas ocasiones que la secuencia lleva una estructura lógica según el análisis de proyectos, pero dependiendo la necesidad, algunos estudios van a requerir otra importancia. Entonces, no es obligado que tengan que cumplir esas, pero es la más lógica. Okay. Después de lo técnico, que incluso el libro lo incluye esta última parte dentro de la base de ingeniería como parte organizacional o de organización, viene el estudio administrativo y legal. La parte legal es un poquito más precisa en este inciso, porque pueden observar que aquí ya van a abordar temas de inscripciones, licencias, permisos, trámites, gestiones, lo que el proyecto necesite. Deberán establecer el tipo de documento que el proyecto va a tener que obtener. Ustedes deben saber que deben tener, por ejemplo, si hay una sociedad en particular. Guatemala tiene una situación que aunque tenga varias sociedades dentro del Código de Comercio, donde están establecidos en comandita, responsabilidad limitada, en comandita por acciones o simple, y hay otra que se llama sociedad de emprendimiento que es muy reciente. Aunque existan esas, en Guatemala las más usuales son individual y sociedad anónima. ¿De acuerdo? O sea, una empresa individual, no estoy hablando de sociedad, o sociedad anónima. Y si ustedes tienen una sociedad anónima, van a tener una patente de comercio, que es la de la empresa, y una patente de sociedad. Si las han visto, la de comercio es así como con sellos naranja, blanquita, y la de sociedad tiene tonos verdes y los sellos son verdes. No sé si las han visto, pero son diferentes. Yo quiero preguntarles algo. En lo que han aprendido hasta ahorita y lo que les han formado en derecho y en legislación, ¿quién se atrevería a asesorar a alguien que lo desconoce en qué aspectos legales debe cumplir para una empresa? ¿Quién lo haría? Y somos administradores, ¿qué pasa? Vean, aquí hay un punto que va a depender de muchos factores. Depende del enfoque del proyecto, en este caso, o del negocio, si lo quieren ver en el tema empresarial. Lo más común es eso, patente de comercio, patente de sociedad, que las trabaja un notario. El proyecto debe tener a un notario a la par y a la par a un contador. ¿El notario de qué se va a encargar? De la inscripción en el registro mercantil, de generar todos los documentos de constitución. Y va a hacer de una vez el registro ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
Teniendo todo el ordenamiento empresarial, va a dar la apertura del negocio, generan las patentes, se las traslada y al contador se encargará del registro de los libros y habilitación de libros contables. ¿De acuerdo? Por eso es importante que lo manejen en el tema empresarial. Si la empresa va a producir alimentos, va a requerir una licencia sanitaria. Si la empresa es de transporte, necesita permisos de transporte y de operación. Si va a hacer alguna construcción, una licencia de construcción y permisos municipales. Y así, por cada enfoque que el negocio tenga, ustedes van a requerir ciertos tipos de documentos. Posterior va a venir el tema patronal laboral, que es otro tema que se debe cumplir, que ya va muy alineado al administrativo. Entonces, voy a eso porque el proyecto debe tener una base muy clara de lo que va a elaborar. Pero el punto de licencias, un emprendimiento pueden pasar 10 años y no le interesa, hasta que tiene clavos, hasta que le cae alguna supervisión, Ministerio de Trabajo, SAT, o dependiendo su enfoque, le puede caer el Ministerio de Salud. ¿Y qué va a hacer ahí? No tiene, no hay permisos, no hay, o como mínimo, si usted tiene buses o utiliza sus vehículos, debe tener una licencia B y debe tener los permisos de operación. Y no es lo mismo un permiso en la ciudad como para viajar a los departamentos, no se puede. Por ahí le van a detener a aquellos murciélagos que le van a sacar toda la sangre porque no tienen los permisos ni las licencias debidas. Eso es ordenarse. Entonces, eso debemos conocerlo. Hay una página que les quiero compartir. Vean, cuando les hago estas preguntas es porque se deben formar en esto. Mínimo, ¿saben qué tienen que hacer? Tengan un cuate notario y un cuate contador. Porque cuando salgan de acá, si van a poner una empresa o asesorar, deben tener contactos. Por lo menos esos ya ténganlos en la bolsa para que les puedan apoyar. Aquí hay una página que la pueden revisar más adelante y ahí van a encontrar información de cómo hacer ciertos trámites y hasta fotografía les pone de los resultados de todos los trámites y gestiones en cuestiones legales y de inscripciones. Eso es muy importante. Es una página, quizá hay más, pero es una que es muy completa y tiene muchos detalles y qué instituciones, detalles, hasta estadísticas les pone para que la puedan utilizar. Gracias, Lick. Ok. Créanme que yo les doy estos detalles que me han llevado años conocerlos. Y si se los doy es porque en la práctica me toca hacerlo, me toca asesorar a empresas, me toca. No les doy más detalles, a mí no me gusta hablar de mí mismo, solo les digo que lo que les comparto es para que lo usen, porque cuesta asimilarlo, así que aprovechenlo de verdad. Ok, teniendo eso, vemos que también hay aspectos administrativos. Entonces ya viene aquí el negocio y requiere que ustedes tengan también temas organizacionales, saber qué puestos, qué documentos van a requerir, todo eso va a ser costo. En un inicio, desde prefactibilidad, el proyecto no debe gastar en eso. Debe tener quizá una lista de lo que va a requerir, pero va a contar con un asesor que le va a dar el apoyo para crear esos temas organizacionales. ¿Cómo cuánto puede salir en el mercado la elaboración de un descriptor de puesto? ¿Alguien lo sabe? Solo para tener un tip. Un descriptor de puesto les puede llevar a elaborarse desde cero, con un formato de diseño entre 20 y 40 horas. Un descriptor. O sea que un descriptor bien elaborado, completo, puede cobrarse por lo menos entre 1,200, 1,500 hasta 4,000 quetzales, dependiendo qué tan complejo sea un descriptor. Imagínense. Entonces, solo les doy ideas. Eso puede servir para que ustedes sean. Por eso algunos no lo pagan, ni los hacen.
Y si los hacen a su propia imaginación, porque a veces no están alineados a lo que administrativamente debían tener. Entonces, solo para darles una idea, cuando les doy este curso les digo, incluso si usted nunca ha pensado en asesorar ya y ganarse unos centavos, sería aquello de decir, miren, es que no tengo trabajo, no me sale. Es administrador, puede hacer documentos, puede asesorar a empresas pequeñas, ahí se puede ganar algo, ¿o no? ¿Qué dice? Así es, licenciado. Hay muchas empresas que incluso no, o negocios que no están formalizados, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay una oportunidad para iniciar así como nosotros. Definitivamente, solo que tendrá que conocer algunas pautas, algunas bases. En algún momento voy a estructurar algún tipo de charla donde quizá puedan ustedes integrarse, los que estén interesados, y darles algunas bases de cómo ordenar asesorías y temas de consultoría, que son muy importantes también. Quizá en algún momento lo haga y les voy a invitar, créanme que sí. Ok, teniendo esto, es importante entonces saber que no tienen que hacer todo, van a tener asesores que les van a ayudar y obviamente todo eso va a ser costoso, pero es un punto. Voy a avanzar porque el tiempo me está también reduciendo aquí el punto. El otro punto que vimos es el impacto ambiental o el tema del estudio ambiental. El estudio de impacto ambiental es un elemento de proyectos que en cuestiones legales también se debe realizar y su amplitud o el contenido que va a tener va a ser tan amplio o tan completo dependiendo del impacto ambiental. Recuérdense que desde 1985 surgió la ley de mejoramiento y cuidado del ambiente o la ley del manejo del medio ambiente. Ese es el tema que se tiene en la ley, es un decreto, la mayoría de decretos son leyes, que lo que busca es regular la contaminación bajo 4 impactos por lo menos. ¿Quién sabe cuáles son esos 4 impactos? Algunos son más visuales, auditivos, y quizá usted no es tan analítico, pero cuando les hagan esta pregunta, acuérdense del Capitán Planeta. ¿Alguien vio eso? Tal vez es contemporáneo por ahí. Los que están entre T5 para arriba quizá los vieron. Ahí hablaba de 4 elementos y son los impactos que definitivamente existen. Generación de residuos contamina a la tierra. ¿Sí? Generación de gases y todos los efectos de tipo invernadero y carbono, el aire. Contaminación de líquidos y todo es agua, contaminación de agua. Y la otra es la contaminación o el desaprovechamiento, mal uso de la energía. Son esos 4. Por eso aparecía por ahí el fuego. Ya el corazón se lo pusieron de otra forma, pero son 4 elementos que se deben tomar en cuenta: energía, aire, suelo y tierra. Y la tierra se contamina con desechos sólidos. Entonces, ¿qué hace la ley? Genera categorías. Las categorías están en función del impacto. No todos los proyectos generan impacto alto para poder tener licencia. La licencia, si alguien sabe del tema, me puede ir afirmando o confirmando, solo se da la categoría A y B1, que es el mayor impacto. Después está la B2, la C, dentro de la cual está la CR, que solo requieren un formulario, a lo cual ellos le llaman un instrumento ambiental. Y ese formulario les va a dar a ustedes la información de qué impacto se va a generar y qué acciones se van a tener para contrarrestar, reducir o eliminar el impacto. En ese enfoque va. Entonces tomen en cuenta que el estudio de impacto ambiental va a ser para medir la categoría de impacto. Hay una como nomenclatura, tienen ellos su nombre técnico, donde tienen cantidad grande de actividades
las categorías de impacto y cuáles son requisitos para una licencia. Entonces, el estudio lo puede realizar con un experto, alguien certificado en el tema ambiental. Aquí no lo hace usted, definitivamente. Debe definir el impacto. Por eso, cuando veamos ahorita el caso, vamos a entrar así rapidito. Tenemos en la primera parte información que van a ser en temas de constitución de empresa, de temas de organización. Luego vamos a ver algunos costos y luego vemos el tema ambiental. Vamos rapidito con algunos puntos que están aquí. Primero, ¿qué se debe considerar en el marco legal de la empresa según el tipo de proyecto y entorno nacional? Para este proyecto tenemos que vamos a utilizar, por aquí está, el tema de empresa, licencias, como se va a construir en primera instancia, se tiene previsto una licencia de construcción y una licencia ambiental, dependiendo si aplica. En trámites va a aplicar trámite de inscripción de empresa, o sea, constitución de empresa y sociedad, porque aquí se menciona o posiblemente si se hace sociedad anónima va a requerir eso. Si es necesario que sean miembros de una gremial, puede ser un inicio, es solo una parte, pero si es que lo realizan una inscripción ante el ICS como empresa, porque va a ser patrono, ahí le van a dar un código o un número patronal. Con eso ya puede inscribirse en la SAT. Y todo esto, lo primero, y esto último lo hace el notario. Esto ya lo hace el patrono. Otros trámites ante el Ministerio de Trabajo y lo demás, ya teniendo el número patronal, se puede inscribir al ICS, al INTECAP y al IRTRA. Solo es de informar, aquí solo es de llenar algún documento y quedar registrados. Y el Ministerio de Ambiente debe ser el tema ambiental, principalmente con alguien certificado del MARN para que pueda hacer los estudios o el estudio ambiental. En tema de permisos, los permisos municipales. Entonces, ¿por qué? Porque al hacer construcción y por la ubicación del proyecto se deben sacar permisos. Ciudad Vieja, que fue la ubicación que nos quedó, está muy cerquita de la antigua, afuera. Ya al salir de la antigua usted ve centros comerciales. O sea, ya hay permisos, pero se deben obtener y no es tan engorroso como lo que hay internamente. Luego viene la otra pregunta. Eso se los voy a pasar para que lo tengan más detallado. ¿Qué obligaciones patronales se deben incluir en el ámbito laboral de acuerdo a la normativa nacional y vigente? Entonces aquí ya van a ser obligaciones. Primero, el tema de prestaciones laborales. Con estos puntos que ustedes ya conocen. Cuota patronal, indemnización. Eso lo debe cumplir el negocio. Y en temas de salud y seguridad ocupacional también es un tema que va muy de la mano a la producción y que también requiere cumplimiento. ¿Qué elementos administrativos se deben incluir? Aquí hay manuales, documentos, formatos. En primera instancia no se van a elaborar, pero parte de ellos pueden ser esto: manuales, protocolos, instructivos, y los más conocidos y los principales serán un manual de organización, un manual de inducción o bienvenida, que va muy de la mano o resulta del manual de organización, el manual de políticas, normas y procedimientos. ¿En qué se diferencian? En que en el de organización están la filosofía organizacional, las estructuras organizacionales, organigramas y en este caso también los descriptores de puestos. Eso va en el manual de organización. Si hay algunas estructuras importantes que cumplir, van allí. Políticas, normas y procedimientos, ya lo dice el nombre, esos elementos. Y además se incluyen ahí formatos, que los formatos se sustituyen si los sistemas que se van a utilizar ya los generan. Cotizaciones, órdenes de compra y cualquier otro documento que no es necesario cuando el sistema ya lo trabaja. El manual de SSO no es obligatorio ante la ley,
ya no se pide. Lo que piden es una matriz de riesgo, pero es conveniente que el proyecto ordene todos los puntos en cuestiones de SSO que debe tener. Podrían hacer, por ejemplo, un primer organigrama como este, donde ustedes ven aquí que ya se tiene un organigrama nominal, que resulta, lo vamos a revisar el otro día, de los puestos que están aquí, que son operativos. Y este es en el tema nominal operativo. Por eso así lo ven, porque tiene puestos. Y el otro es el de áreas. Podemos ver un organigrama como este, que es el organigrama general, donde solo hay 2 áreas, porque son las que menciona el caso. Área de producción y área de ventas. Y la gerencia general que se va a tener acá. Y esa misma gerencia tiene una secretaria, no da más puestos, entonces no da chance de hacer esto más grande. Además, recuerden, los puestos no pueden ser tan grandes o no se pueden tener tantos puestos porque eso es costoso. Un organigrama como este es muy sencillo y es lo más aplicable cuando un proyecto comienza. Luego nos dice aquí abajito, voy a bajar, porque aquí vemos esto, hasta acá. ¿Cuáles son los impactos que más debe considerar el proyecto? Ya lo decíamos, en tierra, con residuos sólidos, en agua, en cuestiones de energía eléctrica y en cuestión del aire, contaminación del aire. ¿Qué normativa? La ley del mejoramiento del medio ambiente y recursos naturales. ¿Y qué debe realizarse para contrarrestar cualquier impacto? Todo dependerá de los impactos. Si contamina el agua, plantas de tratamiento y cualquier otro tipo de elemento en la construcción. Por eso del impacto ambiental surgen también otros costos. Si es contaminación de aire, podrían colocarse filtros o hacer algún tipo de aprovechamiento de los gases que se generen para poder generar energía también. Que Guatemala no lo hace. Países muy industrializados sí aprovechan eso para no contaminar. En el caso de residuos sólidos, ¿cómo se contrarresta? Con el uso de recipientes y la clasificación de residuos, ¿sí? Ok, gracias Andrés. Depende de la cantidad. Plan de riesgo, sí, pero el manual ya no lo exigen. Ese es un punto que estaba aclarado. Gracias por el punto también. ¿Qué necesitamos entonces? Tener claro que los proyectos deben cumplir varios detalles y que del impacto ambiental de los aspectos legales surgen otros costos. ¿Qué vamos a empezar a hacer después? Que es donde me voy a detener, a integrar los costos y a formar una inversión. Ese va a ser el punto. Así que ya vamos entrando a más detalles. Vayan poniendo atención, vayan haciendo todo lo necesario y por favor, si hay preguntas, plantéenlas. Yo sé que algunos no lo hacen, pero es necesario que lo hagan también. Ok. ¿Dudas acá? Bueno, programaciones y fechas. El 20 creo que tienen examen de Merca, así que por favor, ese día van a su examen. Los que solo reciben mi curso, no nos vemos el miércoles, nos vamos a conectar hasta el otro lunes. El otro lunes vamos a tener repaso el día 25 y el examen es el 27. ¿Estamos? ¿Qué viene en el examen? Por la pregunta que hacían al inicio de clase, por eso iba en orden. Vienen en temas teóricos o teoría, capítulo del libro, ¿verdad? Capítulo 1 y 2. El libro es el gris, de acá, de este libro. De acá viene la teoría. Me parezco vendedor, ¿verdad? Compre uno y se va a llevar mucho aprendizaje. Ahora, de la práctica. Ya no venden el libro, Lick. Bueno, entonces, como lo puedan conseguir. Cálculo y proyección de la demanda. Eso sería por regresión lineal.
con la inflación. Ese es el primer tema. Ahí lo estoy poniendo en el chat. También va a entrar razón de la cadena y métodos de precios. Vamos a poner unos 2 o 3 métodos de precios. ¿De acuerdo? Estudien eso. Hemos visto varios ejemplos. Hemos visto, por ejemplo, en precios, costo más utilidad o margen de ganancia, el impacto de la inflación y maximización de ganancias. Son los más comunes que podríamos revisar. Así que esos son los temas, esos son los puntos. Revísenlos, utilicen. Esto ya tienen varios aspectos que cumplir. Este 22 no nos toca programado viernes porque tocaría de la otra franja, pero tienen examen de operaciones. Y el 27 es nuestro parcial. Así que estamos a una semana, un poquito más, un día más, para que nos terminemos de preparar. ¿Ok? Por favor, entonces, nos conectamos el próximo lunes en este mismo enlace. ¿Sí, Jeffrey? Licenciado, buenas noches. Solamente confirmando los temas. Si no estoy mal, es prácticamente el caso este de los laureles, ¿verdad? Muy parecido a ese, no idéntico, pero muy parecido. Ah, va de acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Sí, Dulce? Solo perdón, licenciado, en el de los laureles, la última parte es esto que estábamos viendo de lo de la distribución. Eso no va a entrar entonces. De la ponderación de los lugares y todo eso. el método cualitativo. No, eso no entra, eso es parte del segundo partido. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, les voy a poner otro laboratorio, lo voy a buscar por ahí para que lo sigan haciendo, pero eso va a ser por lo menos hasta el miércoles. Ahorita avancen y tenemos todavía unos días para ir avanzando y revisando. Entonces, nos vemos el otro miércoles, el otro lunes, por favor. No sé si hay alguien más que tenga una consulta, si no, pues nos podemos desconectar. Y que el laboratorio que nos enviará, de igual manera hay que entregarlo, ¿verdad? Vamos a ver, porque si están en examen no les pongo para entrega, más que todo para repaso. Muchas gracias, licenciado. Okay. Tengan buena noche, descansen. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente, feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, Lick.